Una joven sedujo y se casó con un anciano de 80 años deseando su herencia. Sin embargo, no esperaba que él ya hubiera planeado todo. El sol se ocultaba detrás de los rascacielos de la ciudad, proyectando sombras largas sobre las calles ajetreadas, mientras Diana Becerra caminaba por la acera de uno de los barrios más exclusivos. A sus 21 años, con su cabello brillantemente teñido y su bolso de diseñador, parecía la imagen perfecta de una joven adinerada disfrutando de una vida sin preocupaciones. No obstante, detrás de su fachada glamorosa una tormenta se avecinaba en el mundo glamoroso de Diana. Había vivido siempre rodeada de lujos y caprichos financiados por sus padres, Rosa y Gerardo Becerra. Sin embargo, ese día, mientras desayunaba en el comedor de su espacioso apartamento, recibió una noticia que sacudió los cimientos de su vida dorada. «Creemos que es hora de que aprendas a valerte por ti misma, Diana», dijo su madre con un tono que no admitía réplicas. «No vamos a seguir financiando tus escapadas ni tus compras exorbitantes. Es momento de que encuentres un trabajo y empieces a responsabilizarte de tu vida». La reacción de Diana fue de incredulidad total, seguida de una serie de súplicas y promesas, pero sus padres fueron firmes. No más cheques, no más tarjetas de crédito. Esta vez era en serio. Empujada por la desesperación, Diana había pasado las últimas semanas buscando empleo, solo para encontrarse con la dura realidad de que el mundo no estaba dispuesto a ofrecerle nada sin experiencia o estudios. En su última tarjeta de crédito, una que sus padres habían olvidado cancelar, había acumulado gastos en ropa y fiestas, intentando aferrarse a su estilo de vida. Ahora, incluso esa última vía de escape se había cerrado con un sonido final y desaprobador. Mientras caminaba, el escaparate de un restaurante de lujo captó su atención. Un modesto cartel en la ventana anunciaba: «Se busca personal de limpieza, no se requiere experiencia previa». Era una oferta que habría despreciado en cualquier otro momento de su vida. Pero ahora la desesperación le hizo marcar el número de contacto antes de cambiar de idea. El gerente del restaurante, un hombre eficiente y práctico, apenas levantó la vista de su escritorio cuando ella entró. «El trabajo es simple», explicó con un tono que no admitía réplica. «Limpiar mesas, suelos, baños. ¿Estás interesada?» Diana, tragando su orgullo, asintió. «Empiezas mañana. Sé puntual», fue todo lo que dijo antes de volver a su montón de papeles, dejando a Diana parada, aún en shock, en medio del lujoso establecimiento que contrastaba tanto con lo que sería su nueva realidad. Mientras salía del restaurante, una parte de ella se sentía humillada. Otra parte, extrañamente aliviada. No sabía que en ese lugar comenzaría a tejer una red de intrigas que la llevaría a cruzarse con Gerardo, el anciano adinerado que pronto se convertiría en el blanco de su ambición. Pero en ese momento solo sentía el peso de un futuro incierto y la resolución de hacer lo que fuera necesario para no caer en la pobreza y el olvido. Diana ajustó el cinturón del uniforme que le habían dado y se miró en el espejo del vestuario del restaurante. El delantal oscuro, tan ajeno a su estilo habitual, le recordaba su nueva situación, un recordatorio crudo de la brecha que existía entre su pasado despreocupado y el trabajo que ahora tenía por delante. Respiró hondo, recogió su cabello en un moño y salió al comedor, lista para su primer turno. El gerente la presentó rápidamente a sus colegas, quienes le dieron una mirada fugaz antes de volver a sus tareas. «Ella es Diana. A partir de hoy será parte del equipo de limpieza», dijo con un tono seco y autoritario. Acto seguido, una de las camareras le entregó un cubo con agua y una escoba, señalándole su área de trabajo. Diana se puso a fregar mesas, moviendo los cubiertos y vasos con rapidez, intentando no cruzar la mirada con los clientes que la ignoraban o la miraban con desdén.
A cada momento, su orgullo sufría un pequeño golpe mientras limpiaba las migas de pan o retiraba manchas de vino de las elegantes mantelerías. Pero el recordatorio constante de la falta de opciones la obligaba a centrarse en cada esquina, en cada barra, en cada detalle. Durante un descanso, se encontró con Teresa, una camarera que trabajaba en el hospital cercano. Era una mujer de mediana edad, con ojos brillantes y una sonrisa amigable. Le ofreció una silla junto a ella en el pequeño comedor del personal, donde ambas comenzaron una conversación casual. ¿Es tu primer día?, preguntó Teresa mientras mordía un sándwich. Recuerdo el mío. Fue un desastre total. Diana sonrió a medias. Sí, es mi primer turno. No sabía qué esperar. Este es un buen lugar para conocer gente, comentó Teresa. Siempre hay clientes importantes que vienen a comer, políticos, empresarios, hasta alguna que otra estrella. Mi hospital atiende a algunos de ellos, así que los reconozco cuando los veo. Esa información despertó la curiosidad de Diana, pero disimuló su interés y continuó la charla con Teresa sobre su experiencia en el hospital. Durante el resto del turno, sus pensamientos estaban ocupados no solo en las tareas asignadas, sino también en quiénes podrían ser esos clientes especiales de los que Teresa había hablado. Al día siguiente, mientras limpiaba una de las mesas en la sección VIP, Diana vio por primera vez a Gerardo. Estaba sentado en una mesa cercana a la ventana, con un semblante serio y una postura encorvada, en contraste con los otros clientes que reían y charlaban alegremente a su alrededor. Estaba solo, con una copa de vino y una servilleta perfectamente colocada sobre el regazo. Diana se aseguró de observarlo con disimulo mientras trabajaba. Algo en la expresión de Gerardo, en su mirada nostálgica y los surcos profundos de su rostro, despertaron un destello de reconocimiento en ella. Intuía que este hombre, tan distinto a todos los demás en el restaurante, podría ser más importante de lo que parecía. De camino a casa, no dejaba de pensar en Gerardo, en sus ojos tristes y en lo poco que encajaba en el entorno ostentoso. La información de Teresa sobre los clientes y sus patrones de visita cobraba sentido ahora. Si Gerardo era tan adinerado como aparentaba, quizás en él podría encontrar algo más que una propina generosa. Con una resolución renovada, Diana se comprometió a entender mejor a ese hombre, sus hábitos y sus vulnerabilidades, porque sabía que para mantener su estilo de vida necesitaba, más que solo un trabajo temporal. La vida de Diana en el restaurante comenzó a volverse rutinaria. Sus días estaban llenos de fregar mesas, barrer el piso y limpiar los baños. Sin embargo, su mente estaba centrada en un solo objetivo: Gerardo. Durante los siguientes días, observó cuidadosamente cómo se comportaba cada vez que visitaba el restaurante, identificando su rutina y pequeños hábitos que podrían darle una ventaja. Notó que siempre pedía una copa de vino tinto al sentarse y prefería las sopas calientes para abrir el apetito. Su mesa favorita de Gerardo estaba cerca de la ventana, donde podía observar a las personas pasar por la calle, a menudo con un libro o una revista en la mano. Diana registró todo esto con meticulosidad, buscando el mejor momento para acercarse. Un día, mientras Gerardo cenaba solo, Teresa se acercó a su mesa para charlar brevemente. Diana aprovechó la oportunidad para acercarse a limpiar una mesa cercana, escuchando la conversación. Teresa mencionó casualmente que Gerardo había tenido un problema de salud recientemente, un episodio de deshidratación que lo dejó en observación en el hospital. Era información crucial para Diana. Saber que Gerardo era vulnerable y no tenía muchos apoyos la animó a dar el siguiente paso. Más tarde, esa misma noche, Diana se acercó a la mesa de Gerardo con cautela, llevando consigo una copa de vino tinto en una bandeja. «Disculpe, señor».
Noté que su copa está vacía. Le traigo otra cortesía de la casa, dijo con una expresión cálida. Gerardo levantó la vista sorprendido y se permitió una pequeña sonrisa. Gracias, pero no era necesario, insisto, respondió él. Permítame decirle que me alegra verlo de nuevo. No sé si lo recuerda, pero siempre solía sentarse en esta mesa la última vez que vino. Espero que esté mejor, dijo Diana con suavidad, inclinándose hacia él para colocar la copa en la mesa. Estoy contenta de que esté recuperándose. Gerardo asintió, agradecido. Era raro para él encontrar personas que mostraran un interés genuino, especialmente con una sonrisa tan desarmante como la de Diana. La conversación fue breve, pero sentó las bases para futuros encuentros. A partir de ese día, cada vez que Gerardo visitaba el restaurante, Diana encontraba la forma de acercarse a él para saludarlo, preguntarle cómo estaba o simplemente intercambiar unas palabras amistosas. A medida que pasaban las semanas, Gerardo comenzó a confiar en ella, considerándola un rostro amable en medio del bullicio del restaurante. Incluso llegó a buscarla para agradecerle personalmente cuando su comida era satisfactoria, lo que le daba a Diana la oportunidad de reforzar la conexión con él. El plan de Diana estaba en marcha y con cada sonrisa y palabra amable, Diana se aseguraba de que Gerardo la considerara no solo una empleada, sino alguien que genuinamente se preocupaba por su bienestar. Gerardo había llegado a confiar cada vez más en Diana, buscando su presencia en el restaurante para recibir un saludo amigable y alguna conversación breve pero reconfortante. Se había convertido en su pequeña fuente de alegría en medio de una vida que se le hacía cada vez más solitaria. Diana, por su parte, supo exactamente cómo nutrir esa conexión, asegurándose de que Gerardo sintiera que alguien se preocupaba por él. Incluso en los días en que no tenía ánimo para conversar, una tarde Gerardo entró en el restaurante con un paso lento y un semblante aún más encorvado de lo usual. Diana lo notó de inmediato y, dejando a un lado el carrito de limpieza, se acercó a su mesa. «Gerardo, ¿estás bien?», preguntó con sinceridad, bajando la voz para no incomodarlo. El anciano suspiró, dejando que su espalda se hundiera en el respaldo de la silla. «He tenido un día largo en el hospital. Los chequeos me están cansando cada vez más», respondió. Diana colocó una mano suave en su hombro. «Lo siento mucho, Gerardo. ¿Te gustaría que te sirviera algo ligero para que te sientas mejor?». Él asintió con una débil sonrisa. «Sí, por favor, solo una sopa y una copa de vino como siempre». Diana regresó al poco tiempo con una sopa humeante y el vino que sabía que Gerardo disfrutaba. Se quedó a su lado mientras él comía, intercambiando comentarios ligeros y asegurándose de que se sintiera atendido. «Es raro encontrar personas tan amables como tú», dijo Gerardo al final de la comida. «La mayoría de la gente en el hospital apenas tiene tiempo para detenerse y hablar. Me alegra poder ayudarte, Gerardo», respondió Diana con una sonrisa reconfortante. «Siempre puedes contar conmigo para cualquier cosa». Las visitas de Gerardo al restaurante se volvieron más frecuentes y en cada ocasión Diana se aseguraba de ser la que le atendiera. Con el tiempo, Gerardo comenzó a verla no solo como una empleada atenta, sino como una amiga en la que podía confiar. Ella escuchaba sus historias sobre su juventud y su familia, y él, a cambio, empezaba a confiarle detalles de su vida personal. En una de sus charlas, Gerardo mencionó a su hijo: «Carlos, es un buen muchacho. Aunque no nos vemos tanto como me gustaría, está ocupado con su trabajo, pero siempre me cuida». Diana asintió comprensivamente. «Es bueno que tengas a alguien en quien puedas confiar con el paso de las semanas». Gerardo comenzó a invitar a Diana a acompañarlo fuera del restaurante, lo que fue una oportunidad para ella de afianzar aún más su relación. Fueron juntos a exposiciones, conciertos y caminatas cortas por el parque.
Diana nunca se mostraba paciente y sin apuros. Siempre escuchaba a Gerardo con atención, alimentando su sensación de compañía. Mientras tanto, Carlos observaba con creciente inquietud cómo su padre parecía cada vez más unido a esta joven. Si bien se alegraba de que Gerardo tuviera compañía, no podía evitar preguntarse si las intenciones de Diana eran tan puras como aparentaba. Diana sabía que Carlos podía convertirse en un obstáculo si llegaba a sospechar de sus intenciones. Así que, en cada encuentro con él, mostraba su faceta más encantadora, asegurándose de que no tuviera motivo para dudar de ella. Sin embargo, Carlos no era alguien fácil de engañar, y sus reservas hacia Diana no desaparecieron del todo. Sabía que algo no cuadraba y estaba decidido a averiguarlo. Diana, cada vez más cercana a Gerardo, lo acompañaba en más actividades fuera del restaurante. Al notar cuánto disfrutaba de su compañía, se aseguraba de aparecer cuando más lo necesitaba, ofreciendo su apoyo y escuchando pacientemente cada palabra que salía de los labios del anciano. Él la veía como una luz en medio de su soledad, y ella en cada gesto mostraba sinceridad, y ella en cada interacción lo convencía aún más de su amabilidad y dedicación. Un día, mientras ambos paseaban por un parque tranquilo, Gerardo se detuvo frente a un banco y le ofreció a Diana sentarse a su lado. «Es agradable estar aquí contigo», dijo Gerardo, observando a las personas que paseaban frente a ellos. «Me hace sentir menos solo». Diana sonrió, tomando la mano del anciano con ternura ensayada. «Es un placer estar contigo, Gerardo. Estoy aquí para ti». Gerardo asintió con una expresión serena en su rostro. «Estoy pensando en contratarte como mi asistente personal. Me vendría bien. Alguien que cuide de mis asuntos cuando no me siento bien», dijo Gerardo. «Me encantaría ayudarte», respondió ella. La oferta le abrió las puertas a un mundo que Diana solo había imaginado. Se convirtió en la persona que acompañaba a Gerardo a las consultas médicas. Le organizaba sus citas y hasta gestionaba la correspondencia. Gerardo le proporcionó una llave para que tuviera acceso a su casa y le pidió que coordinara a las empleadas de limpieza para que la mantuvieran. Observando esta nueva dinámica, Carlos se mostraba cada vez más preocupado. No quería interferir en la vida personal de su padre, pero ver cómo Diana se infiltraba en su mundo con tanta rapidez lo inquietaba. Después de un par de conversaciones incómodas con Gerardo, donde intentaba expresar su desconfianza hacia Diana sin que sonara a acusación directa, decidió seguir su instinto. Un fin de semana, cuando Gerardo y Diana salieron juntos para hacer unas compras, Carlos aprovechó para hacer una visita a la casa de su padre a través de la ventana. Vio cómo las empleadas limpiaban y ordenaban bajo la dirección de Diana, quien dirigía la tarea con autoridad. «¿Quién es esta mujer realmente?», se preguntaba Carlos en silencio. El creciente control de Diana sobre el entorno de Gerardo hizo que Carlos intensificara su investigación. Contrató a un investigador privado para que revisara el pasado de Diana, rastreando sus relaciones anteriores, su historial laboral y cualquier señal que pudiera confirmar sus sospechas. Mientras tanto, Diana se mostraba cada vez más encantadora con Gerardo, quien, no sospechar nada, Gerardo disfrutaba de la seguridad que ella le brindaba. Durante las semanas siguientes, Diana se aseguraba de ser una figura constante en la vida del anciano, ofreciéndole apoyo emocional y convirtiéndose en una pieza indispensable en su rutina diaria. El informe del investigador llegó a manos de Carlos después de unas semanas. Lo leyó detenidamente y cada página reveló un patrón alarmante de manipulación y engaño. Diana había tenido varias relaciones con hombres mayores, siempre dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y cuentas bancarias vacías. Carlos sabía que esta información sería devastadora para su padre, pero no podía permitirse esperar más.
La evidencia que había reunido sobre Diana sería devastadora para su padre, pero era un mal necesario para protegerlo. Armado con el informe del investigador privado, pidió a Gerardo que lo acompañara a su oficina, un lugar que consideraba neutral para tener la conversación lo más calmada posible. Gerardo, sin sospechar de las verdaderas intenciones de su hijo, aceptó la propuesta. Aceptó la invitación y se acomodó en una silla frente al escritorio de Carlos, mirándolo con curiosidad. «¿Por qué tan formal, hijo?», preguntó con una sonrisa. Carlos se aclaró la garganta y su expresión se tornó seria. «Papá, necesito hablar contigo sobre Diana», dijo. El rostro de Gerardo se oscureció ligeramente, desconcertado. «¿Qué pasa con Diana?». «Contraté a un investigador para averiguar más sobre ella. Lo hice porque me preocupaba la rapidez con la que ha ganado tu confianza», dijo Carlos con la voz cargada de tensión. Gerardo, incrédulo, lo miraba con una mezcla de sorpresa y molestia. «¿Un investigador? ¿Por qué no tenías derecho?», preguntó Gerardo. «Escucha, papá», respondió Carlos, calmando el tono. «No lo hice para hacerte daño, sino para protegerte». Carlos entregó el informe a Gerardo, abriéndolo en las páginas que detallaban el patrón de manipulación de Diana con otros hombres mayores. Gerardo lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer cada palabra. Parecía una daga clavada en su corazón. El patrón se repetía una y otra vez. «Diana había manipulado a hombres mayores. Explicación», murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. «Diana no haría algo así», dijo. Carlos se acercó, poniendo una mano firme en el hombro de su padre. «Papá, sé que duele, pero no podemos ignorar esto». Las lágrimas llenaron los ojos de Gerardo mientras asimilaba la dolorosa verdad. Diana no era la protectora desinteresada que él creía. Todo el cariño, la atención y el apoyo que le había brindado habían sido parte de un plan para acercarse a su fortuna. La idea de confrontar a Diana llenó a Gerardo de ansiedad, pero no podía seguir permitiéndole engañarlo, pensó Gerardo. Carlos lo convenció de que enfrentara la verdad con dignidad, manteniendo la calma. «Vamos a hablar con ella juntos, papá. No estás solo en esto», dijo. Esa noche, Carlos llevó a su padre a casa y esperaron a que Diana regresara de su paseo habitual. Cuando entró por la puerta, los vio sentados en la sala, sus miradas sombrías. Supo al instante que algo estaba mal. «¿Qué pasa?», preguntó con voz suave, acercándose lentamente. Gerardo levantó la mirada, el dolor y la decepción evidentes en sus ojos. «Necesitamos hablar». Cuando Carlos dejó caer el informe frente a ella, Diana intentó negar las acusaciones, pero su expresión mostraba claramente el pánico. «No es lo que parece», balbuceó. Gerardo tomó aire y habló con voz temblorosa. «Es cierto, todo esto. Me usaste para quedarte con mi dinero», Diana dijo. Ella lo miró con desesperación, buscando una excusa, una salida, pero no la encontró. «Gerardo, no es tan simple», intentó defenderse. La calma de Gerardo fue reemplazada por una ira silenciosa. «¿No tienes nada más que decir? Quiero que te vayas ahora», sentenció. Diana finalmente no tuvo más remedio que aceptó su derrota y salió de la casa, dejando atrás la confianza que alguna vez había ganado y el futuro que había planeado construir. Carlos se quedó al lado de su padre, ofreciéndole el apoyo que necesitaba para superar la traición. Después de la dolorosa confrontación, la casa de Gerardo se sumió en un silencio pesado. Los ecos de las risas compartidas con Diana y los momentos de compañía parecían resonar en cada rincón, amplificando el vacío dejado tras su partida. Gerardo, que siempre había sido un hombre de carácter fuerte, ahora Gerardo estaba abatido. Pasaba los días encerrado en su estudio, incapaz de procesar la traición que acababa de vivir. Carlos hizo todo lo posible para mantener el ánimo de su padre.
Lo acompañaba a cada consulta médica y lo llevaba a dar paseos por el parque, pero Gerardo apenas respondía. A veces, Carlos se preguntaba si debería haber sido más directo desde el principio, pero sabía que la herida era inevitable. Un día, Carlos entró en el estudio y encontró a su padre mirando por la ventana, con el semblante pálido y pensativo. «Papá, he estado pensando», comenzó Carlos. Con suavidad, Carlos propuso: «Quizá debamos tomar unas vacaciones. Un cambio de ambiente podría ayudarte a sentirte mejor». Gerardo miró a su hijo, su expresión perdida. «No estoy seguro de que eso me ayude, hijo», dijo. «Podemos ir a la casa en la playa», sugirió Carlos. «Siempre te ha gustado el mar y el aire fresco. Podría despejarte la mente». Gerardo se encogió de hombros resignado. «Está bien, podríamos intentarlo». Ese fin de semana, Carlos y Gerardo se dirigieron a su casa junto al mar. El primer día, Gerardo apenas salió de su habitación, pero al segundo día, Carlos lo convenció para caminar por la orilla, a medida que el sol acariciaba sus rostros y el sonido de las olas llenaba el aire. La tensión en los hombros de Gerardo comenzó a aflojarse poco a poco. Carlos logró que su padre hablara sobre cómo se sentía. Gerardo se sinceró sobre su dolor y su vergüenza por haber confiado tan ciegamente en Diana. «Me sentía solo y viejo, hijo. Ella me hizo sentir joven otra vez», confesó. Carlos escuchó sin juzgar, simplemente ofreciendo su apoyo. «Todos cometemos errores, papá. Lo importante es que no estás solo en esto». Con el tiempo, Gerardo comenzó a encontrar consuelo en el entorno tranquilo. Empezó a pasar más tiempo fuera, recogiendo conchas marinas como solía hacer cuando Carlos era pequeño. Aunque el peso de la traición seguía presente, encontró un nuevo propósito al reconstruir su vida rodeado del apoyo incondicional de su hijo. Al regresar a casa después de las vacaciones, Gerardo empezó a reconectar con antiguos amigos y familiares. Aunque las heridas aún sanaban, las interacciones le dieron la fortaleza que necesitaba para no dejarse abatir por la experiencia con Diana. Carlos también fue fundamental en esta nueva etapa, ayudando a su padre a reorganizar sus finanzas y establecer un sistema de apoyo más sólido. Gerardo comenzó a asistir a eventos sociales y grupos comunitarios donde encontró nuevas amistades que lo aceptaron sin condiciones. Mientras tanto, Diana, ahora sin hogar ni amigos, vagaba por la ciudad en busca de nuevas oportunidades. Pero el informe de Carlos se había extendido entre la comunidad de Gerardo y muchos sabían de sus intenciones. En cada puerta que tocaba encontraba el rechazo y la desconfianza, condenada a vivir con las consecuencias de sus propias acciones. De vuelta en su hogar, Gerardo seguía trabajando en su proceso de recuperación emocional con el constante apoyo de Carlos. Los eventos sociales y grupos comunitarios le ayudaron a sentirse útil, pero aún cargaba con la sombra de la traición de Diana. Un día, durante una reunión en un centro comunitario, Gerardo se encontró con Isabel, una antigua compañera de trabajo de sus días en la industria farmacéutica. Conversaron como viejos amigos, poniéndose al día sobre los años que habían pasado desde su último encuentro. Isabel había perdido a su esposo recientemente y, al igual que Gerardo, estaba luchando contra la soledad. «Siempre hay espacio para nuevas amistades, ¿verdad?», le dijo ella con una sonrisa cálida. A partir de ese encuentro, Gerardo e Isabel comenzaron a pasar más tiempo juntos, compartiendo paseos y charlas, mientras descubrían que la compañía mutua les brindaba consuelo. No había ninguna intención romántica explícita. En cambio, establecieron un vínculo sencillo que permitía que cada uno encontrara un hombro en el que apoyarse. Isabel también simpatizaba con la historia de Gerardo y lo animaba a enfocarse en su bienestar. Unas semanas después, Gerardo organizó una pequeña cena en casa e invitó a Isabel junto a Carlos.
La atmósfera era ligera y agradable, y Gerardo no podía evitar notar lo mucho que se sentía a gusto. Isabel trajo un ramo de flores que colocó en el centro de la mesa, comentando cómo las flores siempre traían alegría al hogar. Durante la cena, la conversación se mantuvo viva. Hablaron de sus hijos, anécdotas de su pasado laboral y, por supuesto, intercambiaron algunas bromas. Isabel era una mujer carismática y encantadora, y rápidamente forjó una amistad con Carlos, quien estaba encantado de ver a su padre más animado. Después de esa noche, Isabel y Gerardo se hicieron inseparables. Compartían intereses como visitar galerías de arte y asistir a recitales de música clásica. Aunque Gerardo seguía siendo cauteloso con sus sentimientos, valoraba cada momento junto a Isabel, quien nunca intentó apresurar ni presionarlo para que fuera más allá de lo que él estaba dispuesto a medida que Gerardo encontraba la paz en su nueva amistad. Diana, en cambio, se hallaba atrapada en una espiral de desesperación. Empleada con mala reputación y sin un lugar al cual llamar hogar, sus antiguos amigos y contactos ya no la apoyaban. Vagaba sin rumbo por la ciudad, enfrentando los mismos obstáculos que una vez creyó haber dejado atrás al casarse con Gerardo. Por su parte, Gerardo ya no sentía el peso de su amargura hacia Diana. Aunque la presencia de ella había causado dolor, la experiencia le había enseñado a valorar aún más las relaciones auténticas que estaba cultivando ahora. Sin embargo, el perdón no implicaba que estuviera dispuesto a abrir de nuevo su corazón a la traición, y Carlos se aseguró de que las finanzas de su padre permanecieran protegidas. Gerardo había perdido la fe en la humanidad por un tiempo, pero Isabel y Carlos le devolvieron la confianza, demostrándole que aún existía bondad y apoyo genuino. La vida de Gerardo se había iluminado un poco más, gracias a su amistad con Isabel, quien le ayudó a construir confianza en sí mismo y en los demás. Su relación con Carlos también se fortaleció mediante conversaciones sinceras que revelaron un afecto mutuo que había sido erosionado por los eventos recientes. Ahora estaban trabajando juntos para restaurar la paz en sus vidas. Una tarde, Gerardo decidió ir al restaurante donde solía almorzar con Diana, buscando disfrutar de la cocina que tanto le gustaba. Carlos no podía acompañarlo debido a un compromiso laboral, pero Isabel lo animó a disfrutar de una tarde tranquila. El ambiente era acogedor y familiar, con camareros sonrientes que lo reconocieron y lo recibieron como a un viejo conocido. Después de disfrutar de una deliciosa comida, Gerardo se preparaba para pagar su cuenta cuando una figura familiar llamó su atención desde una esquina del salón. Diana, con el semblante demacrado y los hombros caídos, estaba sentada en una mesa, observando a su alrededor con la mirada perdida de alguien que se siente fuera de lugar. Cuando sus miradas se cruzaron con las de Gerardo, ella pareció quedarse inmóvil, incapaz de apartar los ojos. Gerardo dudó por un momento, pero finalmente se acercó con cautela, sin estar seguro de cómo sería recibido por Diana. Ella lo miró con una mezcla de vergüenza y remordimiento al ser descubierta. Gerardo comenzó a hablar con voz temblorosa, pero no pudo continuar. Al verlo con calma, Diana dijo: «No esperaba verte aquí, lo sé», mientras nerviosamente entrelazaba sus dedos. «No tengo derecho a hablarte después de lo que hice», agregó en un silencio incómodo. Gerardo respiró hondo y finalmente tomó asiento frente a ella. «¿Cómo has estado, Diana?», preguntó. Suspiró. Su expresión mostraba un profundo dolor. «No estoy bien. Lo he perdido todo, Gerardo. No quiero tu compasión ni tu ayuda. Solo quiero que sepas que lamento lo que te hice», fueron las palabras sinceras de Diana. Sin embargo, Gerardo había aprendido a no dejarse manipular por la apariencia de sinceridad. «Diana, no puedo olvidar lo que hiciste.
Pero espero que puedas encontrar un camino hacia una vida mejor, respondió, dejando a Diana sorprendida y desconcertada. ¿Por qué me dices esto?, preguntó ella. Gerardo se levantó, con el rostro sereno. Todos cometemos errores, Diana. Yo también. Confíe demasiado en ti mismo. Solo espero que aproveches esta segunda oportunidad para cambiar tu vida, dijo Gerardo. Diana asintió lentamente, sin atreverse a pronunciar palabra. Con la cabeza gacha, miró a Gerardo mientras se alejaba, preguntándose si podría superar su pasado para forjar un futuro mejor. Gerardo dejó el restaurante con sentimientos encontrados, sintiendo lástima por Diana, pero sin la intención de permitir que el encuentro enturbiara su progreso. Esa noche compartió la experiencia con Isabel, quien lo escuchó pacientemente y le reafirmó la importancia de mirar hacia adelante. Es lo crucial, dijo Isabel. Es que no has permitido que el resentimiento te consuma. Gerardo sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero sentía que estaba rodeado de personas que realmente lo apoyaban. A medida que se alejaba de su encuentro con Diana, Gerardo sintió que el peso que había llevado consigo durante tanto tiempo se desvanecía un poco más. Sabía que no podía retroceder y deshacer el daño que ella había causado, pero también entendió que su vida debía avanzar, una nueva dirección. En los días siguientes, Gerardo tomó una nueva dirección. Se enfocó en pasar tiempo con Carlos y en la compañía de Isabel. Organizó una reunión familiar para celebrar el cumpleaños de su hijo, algo que no había hecho en años. Invitó a sus hermanos, primos y otros miembros de la familia que habían estado distantes en los últimos tiempos. La velada estuvo llena de risas, anécdotas y cariño, creando un ambiente que hizo que Gerardo se diera cuenta de cuánto había recuperado. Carlos le entregó a Gerardo un regalo inesperado, un álbum de fotos con imágenes de ambos a lo largo de los años. Gracias, papá, por enseñarme la importancia de la familia, dijo Carlos mientras observaban el álbum de fotos con imágenes de ambos a lo largo de los años. Eres un ejemplo de resiliencia, añadió emocionado Gerardo, agradeciendo a Carlos y a su familia por apoyarlo en tiempos difíciles. Esa noche, al revisar las fotos, recordó las valiosas lecciones que había aprendido. Reflexionó sobre su experiencia con Diana y decidió que su legado debía trascender el dinero y las posesiones materiales. Con Isabel a su lado, Gerardo se comprometió a ser un mentor para los jóvenes de su comunidad y decidió ofrecer charlas sobre finanzas personales en el centro comunitario, donde había encontrado consuelo para compartir su experiencia y advertir sobre los riesgos de la manipulación emocional. Carlos también se unió a la causa, ofreciendo su perspectiva sobre el valor de las relaciones familiares saludables. Mientras tanto, Isabel sugería que también ayudaran a personas mayores que, al igual que Gerardo, podrían ser vulnerables a los engaños. A través de una red de apoyo, comenzaron a ofrecer asesoría y ayuda práctica, recordando siempre a sus se enfatizó a los beneficiarios la importancia de rodearse de personas en quienes pudieran confiar. Esta iniciativa no solo ayudó a muchas personas, sino que también solidificó la relación entre Gerardo, Carlos e Isabel. Los lazos que estaban construyendo eran sólidos y llenos de propósito, algo que Gerardo había anhelado durante mucho tiempo. En medio de esta reconstrucción, Diana seguía luchando por encontrar su rumbo. Tocó puertas en busca de trabajo, pero su reputación la precedía, y el rastro de engaño que había dejado dificultaba cualquier oportunidad. En un momento de reflexión, decidió regresar al centro comunitario donde Gerardo ofrecía charlas. Gerardo notó su presencia desde el escenario, pero no permitió que su atención se desviara. Diana escuchó en silencio, observando cómo el hombre que había intentado manipular hablaba con pasión sobre la importancia de la integridad. Al final de la charla,
se acercó para agradecer su esfuerzo. «Espero que puedas encontrar un camino hacia la redención», le dijo Gerardo a Diana con un tono amable pero firme. Diana asintió, agradecida, pero sin esperarla con la aprobación inmediata. Gerardo sabía que solo el tiempo demostraría si podía cambiar. Para él, el legado no solo residía en el dinero que podía dejar a Carlos, sino también en el impacto positivo que podía tener en su comunidad. Había redefinido su propósito, transformando su dolor en una fuerza impulsora para ayudar a los demás. Los años pasaron y la vida de Gerardo floreció de una manera que nunca había imaginado. El centro comunitario se convirtió en un refugio donde podía ofrecer su experiencia y apoyo a cualquiera que lo necesitara. Sus charlas sobre finanzas personales, salud emocional y la importancia de las relaciones familiares reunían a personas de todas las edades. Isabel, siempre a su lado, también se involucró en los programas del centro, enseñando sobre el cuidado de los mayores y brindando apoyo emocional. Su energía y sabiduría la convirtieron en una figura respetada, y su relación con Gerardo se fortaleció a medida que colaboraban en esta misión compartida. Carlos, ahora padre de una niña, también encontró consuelo al ver cómo su padre había hallado un propósito en ayudar a otros. Visitaban el centro con regularidad, presentando nuevas ideas y conectando a Gerardo con organizaciones que pudieran ampliar el alcance de su labor. Diana, por su parte, continuaba su camino hacia la redención, aunque le costaba dejar atrás la desconfianza de quienes conocían su historia. Se propuso mejorar su vida, consiguió un trabajo sencillo en una tienda local y se mudó a un pequeño apartamento. En su tiempo libre, se ofrecía como voluntaria en un refugio para personas sin hogar, reconociendo las dificultades que había enfrentado y ofreciendo su ayuda a quienes estaban en situaciones similares. Con el tiempo, Gerardo y Diana tuvieron otro breve encuentro en el centro comunitario. Diana se acercó con cautela, pero esta vez con un aire de humildad y sinceridad. «Estoy trabajando para ser una persona mejor, Gerardo. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que lo siento», dijo. Gerardo, con la calma y serenidad que había aprendido a cultivar, asintió con una sonrisa. «Todos tenemos derecho a cambiar, Diana. Espero que encuentres paz», respondió. Ese día, la tensión entre ellos se disolvió en un entendimiento mutuo. Aunque no se hicieron cercanos, el perdón tácito permitió que ambos avanzaran con sus vidas. En una soleada tarde, Gerardo caminó junto a Isabel hacia el centro comunitario. La luz del sol reflejaba en las ventanas, mientras las risas y las conversaciones llenaban el aire. Las personas dentro del centro, jóvenes y mayores, estaban disfrutando de los frutos del trabajo que Gerardo, Carlos e Isabel habían cultivado durante años. Gerardo, mirando alrededor con satisfacción, sintió que finalmente había encontrado el equilibrio entre el legado material y el impacto emocional. No solo estaba dejando una herencia financiera para su hijo, sino también un modelo de resiliencia y propósito que duraría mucho más allá de su tiempo. Mientras observaba a Carlos jugando con su hija en el césped, Gerardo tomó la mano de Isabel, sintiendo que su viaje había llegado a un lugar de verdadera plenitud. Gracias por acompañarnos en esta historia. No olviden suscribirse para ver más historias. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, dijo, concluyendo.